Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a nuestro querido colega y amigo Daniel, eh, que lamentamos tanto que esté allá, en la otra punta de nuestro continente americano, porque las ganas que tenemos de compartir, además de charlas, un vino, un asado, ¿no? Ya se va a dar, ya se va a dar. Hoy, para todos aquellos que nos están acompañando ahora, más aquellos que nos van a ver luego, por supuesto, buenas tardes, buenas noches o buen día, depende del continente que te encuentres. Hoy tenemos la tercera y última parte de nuestra recorrida por los instrumentos de cuerda y su historia. En particular, arrancamos con todos los abuelitos de la guitarra. ¿Sí? Y bueno, sin más que decir, con una gripe encima, le doy la palabra a Daniel. Gracias, Daniel, nuevamente. Bueno, gracias a vos, Rafa, como siempre. Mis disculpas por la pequeña demora. Tenía una hora al menos de más para manejar, pero hubo un embotellamiento tremendo, más de una hora parado, así que bueno, llegué justo tarde, justo 10 minutos después. Bueno, eh, como como habíamos quedado, creo que no hace falta hacer un review, porque somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, ¿no? Todos los que están estuvieron en la anterior y en la primera, o sea que ya somos de la familia. Nos había quedado pendiente nada más ni nada menos que el desarrollo de las guitarras, ¿no? En realidad habíamos quedado en el barroco, con el laúd, habíamos avanzado bastante, bueno, habíamos terminado de alguna forma con la historia y un poco la morfología, tendencia de los distintos laúdes, ¿no? Eh, y estamos ahora con las guitarras. Para guitarras voy a volver atrás al Renacimiento y voy a nombrar las tres guitarras, cuatro en realidad, tres y media, que vamos a tratar esta noche. En principio, volvemos a la guitarra renacentista, porque en realidad, históricamente, el momento en que aparece el nombre de guitarra específicamente es en el Renacimiento, ¿no? Antes, en la Edad Media tardía, había, digamos, un instrumento denominado guitarn, pero tampoco se sabe bien si era exactamente una forma específica la que tenía. La tendencia por la relación entre las iconografías y las esculturas más lo poco que hay de referencia escrita es que en realidad parece un laúd chiquitito, ¿no? Es una forma de pera, no tiene una cantidad de cuerda definida. Entonces, digamos, entre eso y la existencia ya de la cítola que yo le había mencionado, la habíamos visto en el primer encuentro, estaría un poco girando esa especie de incipiente guitarra que en el Renacimiento se plasma, ¿no? Se plasma con una forma definida, eh, esa forma aguitarrada, la forma de 8, ¿no? Clásica de la guitarra, de ahí en más, eh, pero también la existencia de la vihuela, que habíamos mencionado en el periodo renacentista, que es un instrumento de similares características, tiene, digamos, al menos tres vihuelas tienen la misma estructura de una guitarra común, digamos, la forma de 8, el fondo plano. La característica particular de la vihuela, que yo les había contado la otra vez, es que tiene 6 órdenes dobles con la misma afinación del laúd. ¿Sí? Aquella historia de que los españoles tomaron este instrumento como un reemplazo del laúd para nacionalizar de alguna forma el instrumento, ¿no? Por eso la vihuela es como un representante casi exclusivo de la cultura española. Bien, y la cuarta vihuela, que es una vihuela muy particular y muy bonita, se la denomina chamburé. Tengo, tengo el molde, todavía no lo hice, pero
tengo el molde lleno de polvo porque le dije, bueno, hago el molde y cuando tenga un huequito, arranco, y jamás tuve un huequito. Pero miren qué interesante va a ser. ¿Se alcanza a ver? O sea, es un fondo abovedado con duelas, como si fuera si le meto un poquito más de luz, capaz que, como si fuera un laúd, pero cada una de las duelas está aflautada, ¿no? Entonces, a la vez es un fondo curvo en este sentido, curvo en este sentido, con 7 duelas que se ve, ¿no? Con 7 duelas que son aflautadas. Esto este es el único caso de vihuela, digamos, que tiene un fondo abovedado. Bien, y con el tema de pero nos enfocamos a la guitarra renacentista. ¿No? La guitarra renacentista o guitarrilla es una guitarra ya con un formato de 8, ven el tamaño más o menos en relación a mi cuerpo, es mediana a chica, ¿sí? Esta tiene, no me acuerdo, esta tiene, acércate, 530 tiro de cuerda y está afinada en la. Usualmente se afina la, mi, do, sol, ¿sí? Entonces tenés medio como charango o ukelele, ¿no? No, es el abuelo de los instrumentos centroamericanos y Claro. del norte de Sudamérica, es decir, de la jarana en México, del cuatro, del requinto, de la bandola. Qué interesante, ¿eh? Sí, sí. Además, es una pena que es un instrumento que no haya sobrevivido, ¿no? Porque tenemos en realidad 2 tercios en dos instrumentos. O sea, hay un tercio que encontraron en un barco hundido en las costas de Portugal, que solamente está el mango y un pedacito del fondo, y ahora la guitarrita esta que apareció en la Ciudad de México, que quiero ver. O sea, lo poco que vi es lo mismo, lo que sobrevive es el mango. Pero bueno, con el mango ya tenemos una proyección de más o menos de lo que va a ser el tiro de cuerda, cantidad de traste que puede llevar, etcétera, ¿no? Claro, Eh, claro. Y, no es poca cosa. sí, y además esos patrones de afinación, porque el la mi do sol y el la mi do mi predominaron en el 1800, aunque 1900, y actualmente también aparecen en el folclore de Claro, Latinoamérica, ¿no? sí, Excelente. sí. Y eso sí es, a ver, eso sí es exacto, porque en realidad instrumentos no sobreviven, pero sí partituras. O sea, cientos de partituras. Hay manuales completos para guitarras de 4 órdenes. Y la digitación está escrita para esa estructura. O sea, si no, no sonaría. O sea que es sí o sí esta afinación la que lleva, ¿no? Bueno, y más o menos el sonido, yo no toco, ¿eh? No, pero bueno, más o menos el sonido es como habitualmente el primer orden va simple y los otros van dobles, ¿sí? El tipo de roseta ya es una roseta independiente, es bastante fea. Esta yo no la hice para vender, digamos. Estaba experimentando cosas, así que, pero más o menos las rosetas llevan esta. Por consenso, ¿no? Rosetas no hay ninguna. En una guitarra renacentista no sabemos cuál era, pero esta es una Celas. Celas fue un famosísimo luthier tanto de laúdes como de guitarras, incluso en la primera parte, ¿no? Guitarras barrocas, pero digamos, este modelito es el que más o menos toda la gente utiliza. Y ya es una roseta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la charla anterior sobre las rosetas de los laúdes caladas en la tapa? Estas ya son rosetas instaladas, ¿no? Insertas. En este caso, la primera capa es de madera, de peral, y abajo de parchment, ¿no? De uf, ahora no lo tengo en español,
pergamino natural. Bueno, y esto suena más o menos así. No sé cómo debe estar sonando, no le tengo mucha confianza en el músico, pero es como tiene una cosita de charanguito. Este modelo, yo les había hablado de esto, probablemente no se acuerdan, de que particularmente a este modelo yo lo dejé de hacer. El modelo que hago ahora es un modelo que tiene un sonido bastante más cálido, ¿sí? Quería sacarle un poquitito esta cuestión de muy porque no me daba, acompañando sí, pero no me daba calidad en lo pulsado, ¿no? En las obras pulsadas. Entonces dije, bueno, no, vamos a trabajar un poquito esto, y sumé a una experiencia que hizo Carlos González que me gustó mucho, que fue cambiar las proporciones entre este segmento y este. Entonces, en realidad, el puente queda un poquitito más arriba. Entonces, al estar más en el centro de la tapa, digamos, mueve más, ¿no? Suena menos vidriosa, suena más cálida. Recordemos que, hablando de barras, por ejemplo, la charla pasada vimos la complejidad de un laúd en cuanto a las barras. Entonces yo decía, bueno, mover un puente en un laúd es prohibitivo, porque es tan compleja y tan exacta la distribución de las barras que, digamos, o sea, se nos va el balance. En este tipo de guitarras no, porque en realidad en este tipo de guitarra lo único que tenemos es una barra aquí, a un pelito, un ancho de dedo de la roseta para arriba, y otra acá. Es todo lo que tienen este tipo de guitarras ya por consenso, ¿no? En algunos casos, algunos luthieres, como Daniel Joss, le ponen unas barritas acá cuando quiero manejar, perdón, unos bigotitos aquí cuando quiero, digamos, trabajar justamente esta cuestión del balance, ¿no? Pero no necesariamente en este instrumento. Bueno, esta es la historia de la guitarra renacentista. En general, ahora hablando de la estructura, ¿no? Es otra de las cosas que cambié, si no lo van a ver acá, pero bueno. Tanto la vihuela como la guitarrilla, la guitarra de 4 órdenes, se construyen tradicionalmente con mango enterizo. Se talla todo en una sola pieza. La cabeza se le hace una falsa B, la B va, ¿la ven? Ven que tiene una B corta, ¿no? O sea, B larga sería complicadísimo, una B corta. Ese calce es falso, digamos, ¿no? Y el talón no es así recto, como lo hice, sino que se talla así, redondeadito. ¿Ok? Y se proyecta adentro, la misma pieza, ¿no? Se proyecta adentro y hace el taco adentro. Entonces, lo que hacen ustedes es hacer 2 cortes aquí, tiqui, tiqui, ahí, dándole el pequeño angulito que tiene esto, y dándole el ángulo que tiene esto al taco, se calzan los aros ahí y nos vimos. Hablando de ángulos, miren lo que es un ángulo bastante recto. Ahora no me acuerdo cuánto, pero estoy casi seguro que tiene 10. Son contra 14 que tenemos en las otras, ¿no? Sí, si no es 10 es Clavijas. 8, ¿no? Sí, más o menos, por ahí está. Clavijas, ¿no? Clavijas de este tipo, siempre por atrás. Obviamente, volvemos al tema que habíamos hablado en la clase anterior, que lleva trastes móviles de tripa. ¿Y qué más? O sea, pues ni nada más. O sea, es un instrumento muy sencillo, muy sencillo. Otra de las características que sumado en los últimos instrumentos que me está dando muy buenos resultados, y es histórico,
es el puente. Al puente, que aquí lo hice como cualquier puente, digamos, con agujeritos, digamos, pasantes, en realidad a la mayoría de los instrumentos ahora, acá, en la barroca. Lo que hago es hacer cuadrados o triángulos, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? O sea, no son agujeros donde la cuerda pasa justo, sino que se abren huecos cuadrados, más o menos del ancho del par, más un poquito más. ¿Qué me dio esto? ¿O qué le habrá dado esto a los antiguos maestros? O sea, por un lado, sea, vieron que en el gremio tenemos muchos poetas líricos así, que hablan. Me decía uno, porque en realidad es un puente, ahí es un puente, porque tiene los arcos como un puente para que la vibración pase para abajo. Bueno, ok, listo. Puede ser, estamos sacándole masa, lo cual en estos instrumentos sacar masa es bueno. Pero por el otro lado, lo que podés hacer es mover las cuerdas para cambiar las distancias entre los pares. Y eso está bueno porque a veces para ciertos músicos les gusta más o menos alejados los pares, ¿no? De los cursos. Entonces, si tenés un pequeño problemita con el desplazamiento, podés acomodarlo, digamos. Hay cierta movilidad permitida entre las cuerdas que te permite hacer ajustes, digamos. Entonces, esa es la característica de los puentes. Obviamente, todas, vihuelas, la barroca, hasta siglo XIX, el puente es plano, no tiene cejilla. Es lo que conversábamos con el primer, en la primera charla que me preguntaba un señor que él quería transgredir un poco y ponerle una cejilla de hueso, y no, porque si vos le pones una cejilla, toda la historia cambia. Vos, al poner una cejilla, estás levantando la acción. Y no tenés aquí, no tenés posibilidades de trabajar con la tastiera, esa cuestión. Te das cuenta que viene la tapa y al mismo nivel sigue la tastiera. O sea, no hay una tastiera elevada, no hay nada. Vos tenés que manejar la acción con el ángulo del mango y listo, ¿no? Entonces, poner una ceja acá, o sea, no es históricamente correcto para nada, y la verdad que no le encuentro yo, digamos, sentido. Es como transformarlo. En la década del 70 yo he reparado 3 laúdes que de los 60 o de los 70 han sido construidos esos. Y claro, basados en un instrumento que es del siglo última parte del XIX y principio del XX, que era el laúd alemán, un instrumento folclórico alemán que tiene la misma forma del laúd, pero ya con conceptos de guitarra, trastes fijos, la tastiera alta y un hueso. Entonces, los primeros reeditadores del laúd en la década del 60 y del 70 es como que siguieron con eso, le ponían huesillo en el puente. Y sí, vos, y lo escuchás y escuchás un laúd de los que construimos ahora y nada que ver, nada que ver. Y es un mueble. Bueno, entonces, con la guitarrilla ya estaríamos. Si alguien quiere decirme, preguntarme algo con respecto a la guitarrilla, me parece que este sería el momento. Espesores en general, esto es importante, seguro que van a. En espesores espesores es todo experimentación, experimentación. Pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que si tenés una tapa con 2 barras nomás y no tenés nothing acá, el grosor de la tapa no va a ser el grosor del laúd. Son tapas de 2 milímetros para arriba, según el tipo de splus que tenga, ¿no? Si es un poquito más durito, podés achicar un poco, pero la experiencia mía es que no hay problema con darle 2,5, por ejemplo, en la tapita esta.
anda muy bien. No mata el sonido. No le hago trabajo de espesores como en el laúd, la dejo plana. En algunas épocas hacía un pequeño lamparoncito perdón, acá, en los graves, reduciendo la tapa, por lo que mismo que le decía la otra vez, y en la vihuela también, pero nada más. O sea, eso lo hago en función de lo que voy escuchando, cómo va respondiendo la tapa. Pero no es, o sea, no da para más el instrumento. O sea, tampoco hay que complicarse cuando el instrumento no es complicado. Y así es la cosa. Y los espesores los espesores del resto también son aproximadamente 2 milímetros, según el tipo de madera que usen, ¿no? Pero 2 milímetros no está mal. Esto no tiene refuerzos en, en el fondo, y básicamente, como le decía en la charla primera, la forma de encolar la tapa no es con un diente de perros, se usa o pequeñas tiritas de pergamino o tela, pequeñas telitas que van haciendo como una L ahí, y así, del lado adentro, ¿vio, no? Ahí y ahí, una al lado de la otra, todo una especie de dientecito de perro, pero de pergamino, de tela. Y acá arriba en la tapa, obviamente, esto se arma al revés que la guitarra, ¿no? Esto se arma todo y la tapa va última. Ok. Eh, entonces, ¿qué haces con la tapa? Porque va última. Ahí hace unos dientecitos de perro chiquitito, pero va uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, sumo 15. Acá tenés un taco, por supuesto, ¿no? Acá tenés un taquito más o menos así, y de ese ancho y ahí, y después los dientecitos de perro, 10, 15 como mucho, que no estorben ahí, que no hagan interferencia, telita abajo, algunos, pero ya basado eso en las bobam, de las guitarras barrocas, usan soguita, y no está mal, ¿eh? No está mal, en el fondo, ¿no? O sea, en el fondo, otra vez, del lado de adentro, le pegan una soguita que va toda la vueltita, y el diámetro de la soga, viéndolo de costado, va ahí, entonces obviamente ahí va el fondo y y acá va al lado, ¿no? Y la soguita va pisando en dos caras, las dos caras, encolado, con cola caliente, ¿no? Claudio. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Se me plantean dos dudas respecto de los trastes y de la afinación. Mm. Respecto de los trastes, que son, digamos, cuerdas o trozos de cuerda que Sí. van armando los trastes, no llego a ver cómo se fija eso, cómo está atada y si Uh-huh. tiene algún surco para que no se mueva y quede fijo el traste, porque en la digitación puede que sufra algún desplazamiento y el instrumento se desafine, no por tensión de la cuerda, sino por leves desplazamientos de esos trastes, que son cuerdas. Entonces, la primera consulta es, cómo se anclan de alguna manera para que no se desplacen, cómo se atan, en qué sector, si es en la parte de abajo, en la parte de arriba. Supongo que es más cómodo que en la parte de arriba, porque abajo te va a raspar la mano y puede ser incómodo para la ejecución. Uh-huh. Eso por un lado. Bien. Sobre lo mismo, respecto de la afinación de los temperamentos, que vos algo habías mencionado en la clase anterior. Porque, por ejemplo, en la época de Gaspar Sanz, 1640-1710, es más o menos contemporáneo con Bach. En el caso de Luis de Narváez, de 1490 a 1547, y de Luis Milán, de 1500 a 1562, no estaba instalado el No. temperamento, como lo conocemos, dodecafónico. Sí. Entonces, ¿cómo hacían en aquel entonces de qué instrumentos se valían para afinar en esos temperamentos antiguos? Y entiendo que, digamos, ya el laúd, como lo conocemos, se ejecuta actualmente. Yo he visto Evangelina Mascardi o mismo Julian Bring, tocan esas horas para laúd con temperamento dodecafónico, al margen de las afinaciones, los distintos temperamentos dentro del dodecafónico para
ajustar esas comas pitagóricas, ¿no? Al margen de eso, suponiendo un temperamento homogéneo dodecafónico. Y en la parte antigua, bueno, lo que te comentaba, ¿de qué instrumentos se valían para hacer esas afinaciones que no eran muy homogéneas, tal vez cambiaban de región a región? Bueno, esas son las dudas que se me plantean, Daniel. Muchas gracias. Bien, buenísimas preguntas. No, gracias a vos, gracias por tu interés. Bien, empezamos con los trastes. Los trastes, como lo decías, o sea, cualquier cosa sirve, digamos, cualquier pedazo de tripa que te quedó sirve. Lo que pasa es que como vos tenés digamos, cierta ambigüedad, vamos a ser sinceros, en la práctica, ¿no? Con esta cuestión de las acciones, el instrumento mueve, tengamos en cuenta que es un instrumento como muy endeble. Entonces, cambios de humedad, de geografías, de todo ese tipo de cosas, el instrumento mueve. Entonces, vos tenés que trabajarlos, ese es un dato aparte, no está en la pregunta, pero tenés primero que ver qué diámetros conviene utilizar, ¿sí? Porque a veces, si pones todo igual, te trastea, ¿no? Entonces, por lo general, arrancan con este tipo de instrumentos, guitarras barrocas, laúdes, renacentistas, los grandes ya otra cosa, pero arrancás con un diámetro de 1 milímetro y para no errarle le vas sacando 0,50, por lo menos hasta el 5. Después del 5 ya se pone más tranquila cosa, porque las cuerdas ya se van despegando más elegantemente, entonces yo por lo general después del 5 voy repitiendo, porque si no es dinero, ¿no? O sea, la tripa sale en cara, y si vos tenés que tener 451 millones de medidas de cada una, es un presupuesto. Entonces, yo te presto atención del 1 al 5, ¿sí? Bajar de a 5 y tocar constantemente. Yo pongo los trastes con las cuerdas puestas, porque si no podés decir que va a funcionar perfectamente. Así que yo pongo todas las cuerdas primero, los atos, ya te voy a decir de qué forma, y lo que voy haciendo es tanteando que no trastee. Ese es el show del armado, ¿no? Por lo general, hoy en día, los trastes son de un material, parecería ser que un poco más económico, un tratamiento menos complejo que el de las cuerdas. No sé si históricamente habrá sido así, pero ahora sí, o sea, las cuerdas, vos compras cuerdas para trastes, viene es un tipo, y cuerdas para tocar es otra cosa. Supongo que es un poquitito un tratamiento menos complejo, supongo que en el rectificado, ¿no? Están un poquito más económicas. La cuestión es, acá tenés el cómo. ¿Ves los nuditos? Eso es un nudo, depende de qué material vas a usar. Yo antes usaba un nudo doble, se hacía como la formita como de un Pretzler, ¿viste? Era como un doble, un 8 así. Entonces pasabas acá, pasabas ahí, y enroscabas y le pegabas otro nudito, entonces se hacía un doble nudo. Pero eso es más en mi experiencia, ¿no? Para cuando usas nylon o usas Nygood a veces, pero tripa, con un solo, a ver si lo puedo hacer, vean. Ténganme un poquito de paciencia. Dale, sí, querido Daniel. Como siempre, tus charlas son excelentes, así que dale. Acá te hacemos el aguante y Estoy buscando tripa. busca tranquilo, busca tranquilo. Bueno, mira, aquí vienen. Entonces, bueno, una cosa que yo hago siempre es mojarla un poquitito, ¿sí? Antes me tenía menos confianza, le tenía menos confianza a todo, entonces la mojaba entera, pensando que mojada, como el parche, ¿no? Mojada, tac, le pegás el tirón y cuando seca tira y se iba a agarrar más. Pero en realidad con el tiempo me di cuenta que era al cohete, ¿no? Entonces lo que sí hago es mojar un poquito la puntita, porque son rígidas, ¿no? Entonces es medio difícil. Y con la uña la voy quebrando así, la quiebro,
como soy un poco ansioso, camino, pues no puedo estar sentado a hacer esto. Entonces camino alrededor, miro, pongo música y hago esto un rato, hasta que ves que la cosa quedó maleable. Una vueltita, es muy difícil de mostrar esto, es una vueltita, un tironcito chiquitito y tratar de que el ojalito sea lo más chiquitito posible y que el ojalito sea lo más chiquito posible y que lo que te queda de colita también. Entonces, podés agarrar un soldador, yo tengo el encendedor, ¿qué más? Se hace la bolita y esta es la parte que más me va a costar mostrar, pero no se me caiga la guitarra, porque en realidad, como ahí, paso, díganme si no ven, paso la cuerda por acá, por abajo de las cuerdas, ¿no? Bueno, la voy a poner en cualquier lugar. ¿Se ve? Estoy agarrando el anillito ahí, paso el anillo en este sentido, no así, sino así. Me afirmo, busco el espacio. Como los mangos son ligeramente trapezoidales, vos siempre vas a tener un poquitito menos de medida acá que más arriba. Entonces, lo que hago es ponerlo un cachitín más arriba, medio traste, medio espacio, ¿no? Más o menos. ¿Lo ven ahí? Quiero llegar ahí, lo pongo ahí arriba. Y le pego el tirón. Y ahí entonces se ató, ¿no? Tenés que mirar, yo siempre pongo el dedo y tanteo para ver si no quedó flojo, ¿no? Después, si vos le aflojás la tensión, se va a mover. Entonces lo agarro con estos dos dedos bien firme de acá y de acá para que no se vuelva, aflojo. Bueno, supuestamente tengo un alicate siempre que ahora me apuré y no lo tengo. Vamos. Bien. Corto más o menos, como en el mismo caso de la otra punta, la puntita quemable. Quemo. Largo y listo. Y después lo que hago es, traigo hasta donde quiero. Y eso es todo. No hay trabitas para que quede calzado, nada. O sea, esto queda como está. Entonces, la práctica esta de poner el traste es todo un temita, no es difícil, pero siempre hay que garantizar que quede lo más ajustado posible. Y después viene la tradición, ¿no? Esto se afloja, es terrible, es el mal de los músicos, ¿no? El día de la actuación, que te cambie la humedad y que tenga todos los trastes bailando la conga. Entonces aparecen los viejos y queridos escarbadientes que se calzan ahí para resolver el problemita, porque muchos músicos no saben poner los trastes. La mayoría de los músicos de música antigua que son corridos en el tema, aprenden a ponerlos ellos, porque esto te pasa en un concierto y te querés morir. Se te puede cortar el nudo, etcétera, ¿no? Pero es muy, muy, muy común que los trastes se aflojen. No hay, a ver, ¿por qué no hay una forma? Justamente por la segunda pregunta que me hiciste. O sea, como se tiene que trabajar en distintos temperamentos, según con quién te toque, entonces, si vos pones lo fijo que le pongas, si le vas a poner una muesquita acá, le vas a tener que poner una muesquita acá y otra
un pelito más para allá porque te cambia pitagórico, te cambia por un octavo coma Minton o lo que fuere, y es nada, es muy poco. Entonces, no es práctico. Lo que sí tenés que hacer es, bueno, en este caso no, porque tiene un solo trastecito que incluso con el otro tipo de mango yo lo podría poner todo de tripa, pero la guitarra, que vamos a ver más adelante, la barroca tiene 3 trastes fijos, porque no te da más para atar, porque terminan en la tapa, ¿sí? El 12, el 10, el 11 y el 12 te quedan en la tapa. Esos son fijos, y ahí viene el tema, bueno, y vos tenés distintos temperamentos, ¿y qué haces con los 3 fijos? A eso todo el mundo por convención los pone en igual tom, ¿no? En dodecafónico, como decimos, en el moderno. Y que Dios te ayude. O sea, los otros 10 están en el temperamento que vos elijas, pero los 3 fijos están. Así que esa es más o menos la historia de los trastes. Trastes. La segunda pregunta tuya era en relación a los temperamentos. Bueno, claro, el tema de los temperamentos viene por lo que explicaste, mencionaste, o sea, por la resolución de la paradoja de la coma pitagórica. O sea, entonces, cada uno se las arregló para acomodar esa especie de falsa escuadra. Es como que vos tenés una cocina, lo voy a explicar lo más sencillo posible porque es bastante complejo. Hey, si lo tienen de profesor el que está en lugar de Esteban, Eduardo Sons. Él escribió libros de eso, así que si no lo aprovechan, pónganle un tacle, que largue, que largue, porque él escribió libros acerca de eso, o sea, sabe. Puede explicarlo mucho mejor que yo incluso. La cuestión es esta, que vos estás tratando de acomodar esa especie, estás en la cocina y tenés sí o sí una falsa escuadra. Te vos elegís en qué rincón de la cocina vas a poner la falsa escuadra para que no se vea tanto, para que no moleste, para que, etcétera, para que te resulte funcional, pero la falsa escuadra va a estar. Entonces, no fue una cuestión que se fue resolviendo con el tiempo, sino que era una cuestión estética, o sea, era una cuestión de decir, bueno, a mí, de la forma en que lo estoy resolviendo, me resulta estéticamente más propicio, ¿sí? Y ponerle que podrían haber dado las explicaciones que quisieran en cuanto a que era lo mejor, pero en definitiva todo quedaba en una cuestión de que para cierto tipo de música suena mejor uno, para cierto otro tipo de música suena mejor otro. Hubo como una especie de mundo en cuanto a estos instrumentos y otro mundo con las teclas, porque en realidad las que armaron el balurdo, digamos, que condujo hacia el equal tone fueron las teclas. O sea, llegaron las teclas y dijeron los muchachos, tenemos que empezar a resolver esto porque se puso serio. O sea, esto lo movés, pero una tecla, ¿cómo hace para mover el mecanismo de un instrumento de tecla? Entonces, la razón, digamos, básicamente de esto, de que sea tan móvil, es que o sea, lo tenías en la vereda enfrente, en la misma época, dos afinaciones distintas. O sea, y bueno, hoy en día eso se estudia y se decide. O sea los grupos que tocan, básicamente un problema de grupo siempre, ¿no? Pero los grupos que van a tocar cierto tipo de música, si realmente están, digamos, en un nivel profesional importante, hacen revisionismo histórico y ubican la obra que tienen que tocar o el conjunto de obras que tienen que tocar en la afinación que estéticamente le corresponde. Entonces, te puede tocar que estás tocando en un conjunto que para un concierto usa un octavo como Minton y al otro día, con tu misma guitarrita, tenés que tocar en equal tone. ¿Entendés? O sea, en realidad no estoy viendo últimamente tantos en uso. O sea, yo veo que se usa mucho un octavo como Minton, que tiene las terceras un poquitito más grandes, ahora no me acuerdo, pero yo agarro la tablita y listo, para mí ahí termina la cosa. Equal tone, ¿no? A mí me gusta mucho cómo suena un octavo como Minton para las
para las obras del barroco, por lo menos. Me resulta muy, muy interesante. Bueno, ¿quedó respondido? ¿Sí? Bien, ok, perfecto. Entonces, voy a seguir, porque si no hago lo de siempre. Vamos a terminar la cuarta. Pasamos a la guitarra barroca, ¿no? Bueno, la guitarra barroca ya es, si uno decía, bueno, si uno decía la vihuela es un instrumento español, y por consenso mundial, todo el mundo reconoce que la guitarra es un instrumento español, también. Entonces, ¿en qué momento esto se dio? Y yo creo que fue este el momento. O sea, el momento en que apareció este desarrollo de guitarra en el que lo español, digamos, se puso en juego, ¿no? De hecho, esta se conoce como guitarra barroca o guitarra española. Si bien se tocó en toda Europa, pero, digamos, dicho de paso. Esta es una guitarra que tiene en la cintura, básicamente, no todos los modelos son iguales, pero es la cintura un poquitito, digamos, menos pronunciada que en las guitarras que van a venir después, ¿sí? Habitualmente tiene fondo plano, pero hay guitarras con fondos abovedados muy interesantes, celas, por ejemplo, hay una cela en el museo de no sé dónde, que tiene es un guitarrón hermoso. Y la guitarra batente, que es otro tipo de guitarra barroca, digamos, muy, muy interesante, que también por lo general tiene una caja más grande y que tiene fondo abovedado. Pero esta vendría a ser una clásica guitarra barroca o guitarra de 5 órdenes. Recordemos que hablábamos acerca de la necesidad de los instrumentos de cuerda pulsada de incrementar su rango por, bueno, por los cambios de estilo o el progreso o el discurso de las composiciones, ¿no? Entonces, de aquella guitarrilla chiquitita de 4 órdenes, tiro corto, aparece esto que tiene, en este caso tiene 645, había muchísimas medidas y había muchísimas afinaciones, ¿sí? Esta es una guitarra típica para hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, es una guitarra 645, afinada en mi, como la guitarra criolla, común, moderna, lo que sea, y la afinación es la misma, salvo la sexta, no sé, son 5, no tiene la sexta, pero digamos, mi, si, sol, re, la, mi. ¿Sí? La primera simple y las otras dobles. La característica particular del encordado de la guitarra barroca es que en los laúdes, por ejemplo, en los graves, los graves son octavados, ¿sí? Los graves son octavados. Y la octava grave va arriba, la octava grave va arriba y la octava aguda va abajo, que parece ser lo más lógico. Pero en la guitarra barroca es al revés. O sea, en los graves, que es el 4 y el 5, algunos ponen, no, pero el 4 y el 5 son los dobles, son los octavados. Entonces, en este caso se pone el agudo arriba y el grave abajo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en la interpretación de la guitarra barroca aparece un recurso muy, muy recurrente que es lo que se llama campanela. Cuando vos tenés una escala muy complicada de digitaciones, todo ese tipo de cosas, lo que hacían los tipos es organizar y poner la mano como tono y tocar rum, las notas que correspondían al diseño melódico, pero no importaba la octava que fuera. Es bastante tosco lo que estoy explicando, pero no soy intérprete, por eso.
Campanela, entonces ese efecto. Para ese efecto suena mucho mejor que la cuerda aguda esté arriba, porque vos siempre estás atacando de arriba para abajo, la campanela, ¿entendido? Entonces queda mejor que suene esto a que te suene primero o con más peso el grave en el pulgar. Es una característica del encordado. Mangos. Los mangos de la barroca, había de todo. Hay guitarras barrocas que tienen el mango exactamente como describí la renacentista, todo hecho en una sola pieza de madera, exactamente como les dije. Pero por convención, digamos, de a ver, dónde está más o menos el centro hoy en día de lo que se busca, es este tipo de encastre. O sea, se agarra ¿ven el corte ahí? Casi tipo 45 grados, o sea, el taco está separado del mango, está encolado. Viene el mango, y esto está cortado ahí, chuki, y el taco, que forma parte del talón adentro, va separado. Y la otra particularidad es que la B en realidad existe, o sea, no es una falsa B, sino que la cabeza se corta con la forma de la B ahí, la cabeza va aparte, y se corta la cabeza de lado a lado, con esa B y con el ángulo. Linda tarea, te digo. Se pega y después se enchapa arriba. Entonces vos no lo ves, pero en realidad acá tenés el corte de la pala y la B, y la B esta, que atraviesa la pala y aparece del otro lado. En realidad, como va como ángulo, esta B te queda saliente. O sea, vos lo tenés que cepillar, sacar esa puntita y enchapar. Obviamente es un encastre interesante, ¿eh? Te pone bastante tenso porque tenés que calzar perfectamente el triángulo, pero el ángulo también. Entonces vos tenés que darle a la pala una B más el ángulo, ¿se entiende? E ir comiendo la B para que eso quede calzadito perfecto. Es muy importante que eso calce bien, porque si no, se te puede volar la pala, ¿no? Los ángulos ya son un poquitín más, bastante parecido al de una guitarra común. Está un 14 más o menos y el mismo sistema, ¿no? Clavijas encastradas por debajo, ¿sí? Aquí, a ver, ¿qué más? Las rosetas, por ejemplo, también. Yo acá puse, es horrible, digamos, tengo una guitarra que dice para mí con nada. Pero, por ejemplo, acá tengo preparado uno para cuando me toque. Era usual este tipo de rosetas. Fíjense qué interesante, ¿no? Es una roseta de 3 niveles. Se le llama torta de casamiento a algunos, ¿no? Esto está en pergamino, en pergamino animal, regalo de mi compañero Ramón Rodríguez, ex diplomatura también, misma cohorte, que nos encontramos en el aeropuerto, en mi viaje de atrás, le digo, loco, regálame un par de San Vicente, de provincia de Buenos Aires, sino el loco. Así que esto es cuero, parchment animal argentino. Y eso van pegado, no, queda una cosa hermosa. Y este tipo, ¿ves?, de roseta sería más sencilla, también está hecha con 3 niveles, pero una sola, pegado uno sobre otro, ¿no? Esto sería otra roseta linda y más barata y más sencilla para una guitarra como esta, ¿no? Ahora a lo estructural. En realidad no avanzó demasiado en el trabajo de las barras, porque, no sé,
pero no avanzó. Básicamente es, lo que se respeta en todos los modelos son las dos barras acá, ¿no? Esta y esta. La diferencia o las adaptaciones o agregados que aparecieron, yo creo que van más por la internacionalización, si se quiere, ya de la producción de las guitarras, porque se empezaron a construir este tipo de guitarras en Francia mucho, en Italia, en Inglaterra. No tengo mucha información de Alemania, supongo que sí, pero, por ejemplo, Antonio Stradivari, el famoso luthier de violines, construía guitarras barrocas. De hecho, esta guitarra es una Antonio Stradivari. Quedan 5 Antonio Stradivari guitarras barrocas en pie hoy. Y este es uno de esos modelos. Lo cual es muy interesante. Bueno, no tengo la roseta. Incluso la roseta original de Stradivari también es la que va acá. En lo que veo que vendría a ser como la escuela francesa, que los luthieres más famosos eran una familia llamada Bobon. Boboan se escribe, B corta B larga, Boboan, o algo así, no sé nada de francés. Ellos jugaron. Veo que aparecen en los modelos, que hay varios, distintas formas de barra, lo cual insinúa que estaba empezando a hacer ruido esta cuestión de manejar en las guitarras las barras para conseguir otros objetivos, ¿no? Otros balances. Entonces, Antonio Stradivari también. Las opciones son, o sea, básico, una barra acá y una barra acá. Y fuiste. Opción 2, una barra acá, una pequeña barra acá, arriba, y esta barra, esta, inclinada a más o menos 14 grados, en una inclinación de 14 grados. El grave está acá, el agudo está acá. Entonces, miren qué interesante, eso me voló la cabeza a mí. Digo, mirá estos locos, cómo estaban de acuerdo con Luzó, ya en aquella época, de que la guitarra necesita, o sea, o la tapa, necesita en los graves mayor flexibilidad y en los agudos estar tenida. Entonces, lo resolvieron con una sola barra, con la misma barra de siempre, pero inclinándola. Entonces, inclinada, tenés, ¿estoy bien? Sí. Inclinada la barra así, tenés los graves con menor tensión y el agudo con la barra más cerca del puente. Mayor tensión en el agudo, menor tensión en el grave. No es poca cosa, ¿eh? O sea, movieron la barra 14 grados. La barra de siempre, que venía de la vihuela, que venía de eso. Muy interesante. Eso me vuelve a la cabeza. De hecho, empecé a experimentar sobre eso. Así que, bueno, ya qué interesante. Entonces la barra un poquito menos, un poquito más inclinada, menos inclinada, más ancha, más alta, menos alta. Hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. Y la tercera opción, que aparecen también en modelos de Boboan y en algunos modelos de Stradivari, es, ahí sí, estos bigotitos que yo insinuaba en la renacentista, son 2 barras que vienen ahí y que vienen ahí. Pisan el puente ligeramente en este punto y en este punto. Y al igual que en el laúd, el ángulo dice, no está puesto en cualquier ángulo. El ángulo tiene que apuntar a un punto específico. Y más que decir, bueno, que apunte acá, está en función de divisiones de divisiones de sectores. ¿Sí? Es un quilombo explicarle ahora cómo va eso, pero división de espesores. En realidad, el laúd también. El laúd es decir, bueno, divido la tapa en 8 partes y esa especie de, ¿cómo te puedo decir? De escala que te queda de medida, después se traspasa, se pasa a todos lados, hay una proporcionalidad. No es más ponerlo a 2 milímetros, a 2 milímetros, sino 1/3 de la separación de la barra 1 y 2, un tercio y cosas así.
¿Se entiende o lo dije muy? Bueno, entonces, esa es la historia de la guitarra barroca. Bueno, tuvo una amplia y larga vida, digamos. Incluso en el advenimiento de las primeras guitarras de 6, todavía coexistían métodos para uno y otro instrumento, ¿no? Y qué sé yo, a ver si puedo tocar algo. Bueno, a ver, ¿cómo sigue? ¿Sí? No puedo tocar tingui, tingui, porque me tengo que poner correa, todo es un lío. Pero fíjense, ¿no? Esto contra, rápidamente como los perfumes, para que no se le vaya el check renacentista. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos funciones completamente distintas, renacentista y barroca. Pero de Lisandro, no escucho los instrumentos. Hay un chat. A ver. ¿Dónde está el chat? Acá dice que no se escucha. Es que no se escucha. Sí, sí. Cuando punteás sí, pero cuando rajea no se pierde. Satura. Sí. Directamente queda muteado. Sí, sabía que iba a pasar algo así. A ver si me alejo. Pará. A ver de acá. ¿Se escuchó? No, bueno, suena lindo. Bueno, una de las particularidades para los que quieren tocar. O sea, los que quieren, si quieren tocar, no hagan como yo, estudien. La particularidad que tiene este instrumento es que no se toca como la guitarra común. Como vos tenés las cuerdas dobles, básicamente la técnica es, esto va para el laúd, la vihuela, todos los instrumentos estos. El meñique va apoyado en la tapa. El meñique va apoyado en la tapa. En algunos casos, según la característica del instrumento, hasta arriba del puente. Pero el meñique va apoyado y la mano va puesta así. No ataca la cuerda así, sino que la ataca así. Porque vos tenés que agarrar y pisar los dos órdenes y largar. La técnica sería como empujar y largar. Esa es la forma. Hasta ahí aprendí, después ya cualquiera. Pero esa es la forma que se ejecuta y cambia completamente. Por eso digo, estas guitarras son un viaje. No es algo, o sea, tenés la guitarra y lo tocas como tocás una guitarra clásica y la mataste, porque en realidad no suenan los dos órdenes. Atacás el de abajo y nunca terminás de rematar el de arriba, ¿entendés? Entonces hay toda una cuestión que tiene que acompañar el instrumento para que realmente quede en orden, digamos. Bueno, esta es la historia de la guitarra barroca. Para llegar al periodo clásico romántico, digamos, como quieran llamarlo. Esto vendría a ser una guitarra romántica. Fíjense ustedes, francesa, ¿no? Esto bien es algo que yo no fue una copia específica de un modelo. Yo tomé un poco, pero siempre más bien francés, o Lecoq o Polanet, digamos.
una cosa así. ¿Ven? Bastante marcada la cintura, bastante más marcada que la guitarra moderna y que la guitarra, o sea, ya tuvo como un cambio estilístico, ¿no? En esta época hay muchas, ahora sí, muchas variantes. Una de las variantes más interesantes, que no puedo mostrarle el instrumento porque hice uno solo en mi vida y no lo tengo acá, es la guitarra de 6 órdenes. Es muy interesante llamarle guitarra de 6 órdenes, y así se llamaba en la época. Duró unos 50 años. Y fue la transición de la guitarra barroca a esta. ¿Sí? Y también fue algo muy español. Cabe mencionarla, si bien no es un instrumento que se construya mucho, ni que lo estén buscando todo el mundo enloquecidamente, pero hay repertorio específico de guitarristas españoles, ahora no recuerdo el nombre de, ¿cómo que se llama este? No, bueno, chao, listo, yo con los nombres soy. Pero hay compositores que compusieron sobre ese instrumento, que se sabe que lo compusieron con guitarra de 6 órdenes. O sea que hay una especificidad en el instrumento para cierto tipo de composición. Y básicamente es una guitarra de 6 órdenes. Le agregaron, venimos ¿se acuerdan, no? De la historia de que había que ir teniendo cada vez más registro. Entonces, esto de que la guitarra barroca se estaba quedando corto en los bajos para determinado tipo de tonalidades obligó a que se agregara una, ¿no? Y no solo una, después en el romanticismo hasta 10 hubo, ¿no? La guitarra romántica con las doble cabezas que jamás construí y 10 cuerdas, ¿no? 7, 8, se experimentó hasta donde se pudo con la guitarra hasta que desapareció. Sí, Fernando Sor, pero hay otro que, ay, ¿cómo era que se llamaba este? No, voy a estar 10 minutos, ahora me bloqueé, chao. Que era lo que iba. Sí, que tenía como una especie de característica de guitarra barroca y en algunos otros modelos tenía características ya de guitarra romántica. Por ejemplo, tastiera sí o tastiera no. O sea, algunas, como esta, ¿ves? Yo acá mantuve como el espíritu barroco todavía. La tastiera al mismo nivel de la tapa, pero siglo XIX ya con traste fijo. ¿Sí? La guitarra de 6 órdenes era lo que querías. O sea, podía tener tastiera sobre elevada, podía tener puente con hueso ya, como lo tienen las románticas, ¿sí? Hablando de lo que le decía, ¿no? Las románticas tienen un puente bastante bajito, pero ya tienen hueso, ¿no? Y la mayoría prefería los pines a las ataduras. Así que esa guitarra, digamos, de 6 órdenes pasó unos 50 años y fueron los españoles los que en realidad quisieron seguir con esta especie de amor por las cuerdas dobles. Amor que no se correspondía con los italianos ni con los franceses, porque fueron ellos, digamos, quienes tomaron la decisión de quitar las dobles cuerdas, ¿sí? Entre otras cosas, o sea, acá vamos con las barras otra vez. Estas guitarras ya empiezan a tener más variantes de estructura de barras, ¿no? Pero básicamente tienen una acá, una acá, una acá, una más inclinada otra vez, ¿sí? Y una acá. I don't know. Pero ahí estaba. Ahí está. Por la net, la otra, el otro francés, la Cot, también. Una barra paralela acá. Supongo que para
trabajar el tema de la deformación plástica, ¿no? De la tapa, que es un problema cuando empezás a cargar con más tensión al instrumento, porque lo que pasó también es que empezaron a cargar más de tensión los instrumentos, porque las cuerdas iban mejorando, hasta llegar, bueno, a la cuerda sintética, pero eso ya fue bastante posterior. Sí, cabezas, se siguió con el de la B, miren, un poquitito más grande, qué sé yo, cosas así, pero se siguió con el encastre en B, total, y en algunos casos se encuentran unas falsas B, digamos. En realidad la cortaban ahí y la pala la pegaban arriba, no hacían el encastre cortando la pala con la B, sino que la pala iba rígida, pegada arriba, y esto solamente se apoyaba. Esta formita sí es típico de las románticas, si no las han visto mucho, es como un 8, ¿no? Casi como una formita de guitarra en la pala, ¿no? Bueno, y ahí es hasta donde llegué yo. O sea, después de esto, apareció la guitarrería, digamos, española otra vez, ya adaptado a las 6 cuerdas simples. Apareció el señor Torres, puso el abanico y se armó la revolución mundial de la guitarra moderna, ¿no? Pero básicamente las historias de las guitarras, en estas 3 guitarras, más la guitarra de 6 órdenes que le mostré, yo creo que es bastante explícita. No pondría, yo la menciono a la vihuela por una cuestión de que estructuralmente conviene también mencionarla, porque constructivamente es muy parecida, pero yo no lo pondría a la vihuela como una guitarra, ¿entienden? Yo lo pondría como un laúd. Por el tipo de repertorio, ¿viste? No me tira a acomodarlo como guitarra. Puede ser que me esté completamente equivocado, pero a mí no me tira, y a muchos otros tampoco. Así que bueno, preguntas, no tiré preguntas porque pasé rápido, porque si no, no le va a alcanzar el tiempo. Preguntas Perdón, sobre Daniel. barroca. Ahí Sí. también cambió hasta el tipo de lustre, ¿no? Claro, Por lo que bueno, no estoy soy un viendo también ahí, cuando sí, no mostrás, soy, sí, brilla, ¿no? No soy un especialista en histórico de los barnices, sé ordenarlos en los periodos que corresponde, por eso quiero ver la charla que van a hacer después con este señor de España, me dijo Rafa que iba a ser de barnices, me interesa, siempre. Chico Chacón. Sí, Chico Chacón de España, sí, de esa es España. la idea. Aunque está medio intermitente el contacto, teóricamente hoy teníamos que ponernos de acuerdo en detalles técnicos, flyer y demás, pero bueno, nada. Chicos, compañeros, es uno de los compañeros que está viviendo en España el que hace el contacto. Manden un WhatsApp al grupo, porque capaz que no lee habitualmente mis mensajes en plataforma. Así agitamos porque si no me equivoco va a ser dentro de 15 días. ¿Ok? Bien. ¿Qué me quedé con barnices? Me decía lo de los barnices, sí. Lo que sí se sabe es que el barniz, el French Polish, digamos, el de muñequilla, ese apareció en Francia en el siglo XVII o final del siglo XVI. Por eso digo, no estoy, pero por lo menos sé acomodarlo donde va, ¿no? Entonces, por lo general, en las guitarras barrocas lo puedo usar. Mira, yo una vez de Tacho Utrera, no sé si lo conocen, Tacho Utrera es uno de los constructores mexicanos de díganme el nombre del instrumento, de la jarana, que bueno, me cayó una jarana de él acá al taller para adaptarla, porque resulta que las jaranas las jaranas grandes, digamos, no las más grandes, pero las medianamente grandes, las podés transformar en barrocas, suenan muy lindo. Hablando, ¿no?, de las cuestiones que hablábamos de las guitarras en el continente americano. Y yo lo miraba y dije, esto es muñequilla, pero ¿por qué está tan así como rusticonga? Entonces aprovechamos con el dueño, que era el que lo conocía, todo, llamamos por teléfono, hablamos de instrumentos, bla, 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 y decirle que lo voy a tener que retocar, digo, al barniz. ¿Qué está usando? No, sí, es laca, dice, pero 50%.
Y dije, mira qué lindo, ¿no? O sea, un acabado que es bueno, la laca es maravillosa, por mí es de lo mejor, pero trabajarla al 50%, y el efecto es como si fuera, no te digo cera, pero no es el efecto que te, ¿viste? Te vuela la cabeza. Y para un instrumento como una jarana, está perfecto, ¿viste? Y para las guitarras barrocas también está interesante. Así que laca al 50 para guitarras barrocas, o cera, ¿sí? O barniz al aceite, que básicamente es bastante más anterior que la laca francesa, ¿no? Barniz al aceite y listo. Con colofonia, con lo que quieran. Bueno, a ver, una última imagen. A ver si podría ser, si se quieren quedar quietas, ver los tres instrumentos. A ver si, para estar colgados, ¿viste? Entonces se mueven para todos lados. ¿Sí? Pero... Bueno, ver los tres instrumentos en alguna perspectiva de la barroca, se me quiere. ¿Te puedes quedar quietita? Ven que básicamente estos modelos, esta guitarra barroca es más grande que la guitarra romántica. O sea, no se trata de tamaños, ¿no? Pero vean, como para hacer una síntesis visual, ¿no? Las diferencias de los contornos, si se quedaría quieta del medio, esta es rebelde. Y es rebelde, ¿eh? Es una guitarra que me lleva loco. Suena muy bien, pero es como un potro salvaje. Son guitarras que le queda muy bien, por ejemplo, este tipo de guitarra le queda muy bien el maple para la sonoridad. Me gusta mucho y en estas, por ejemplo, me gusta mucho la caoba, como suena. Yo hice 3 guitarras al hilo de estas, una de maple, una de esta es nogal, esto es nogal peruano, y una de caoba. Y la que más me gustó es la de caoba. Para esta la construí y la odié. Inmediatamente fue un experimento. Esta tapa es, ¿cómo es que se llama esto? Torrefiel. No sé si en español se traduce. Torrefiel. Se seca, se quema, entre comillas, para que quede antigua. Es material tratado en horno. Se pone como en una columna, se pone en una columna y se tostan, digamos, Sí, sí. lentamente. Entonces lo que hacen es quemar los aceites Sí, y es le envejecen. thermal good. Claro, viste que es lo que le pasa a la madera con el tiempo. Ellos eh, lo hacen químicamente, digamos, entonces, no, térmicamente. Sí, Pero térmicamente. sí, ¿Y pero qué fue lo que encontraste? ¿Qué claro, no, ustedes no lo sí, pueden escuchar, pero no me gusta el sonido, no es un sonido cálido. La guitarra romántica tiene que tener incluso estas son cuerdas que yo compré de Aquila, que se llama Umbra 800, es la característica. Y es como buscando el sonido de la romántica, ¿no? Pero en realidad, cuando la encordás con tripa, la guitarra romántica es otra cosa. Es una maravilla de instrumento cálido, íntimo. Eran instrumentos que se tocaban en salones, ¿no? Para tomar el té, si se quiere. Y eso es lo que te transmite cuando tocas una guitarra de esta característica encordada con tripa. Y la tapa tiene que ser una tapa blanda. Tiene que ser un spruce europeo. Acá en Estados Unidos hay un spruce que se llama Engelmann, que es muy interesante yo lo busco mucho. Yo tengo un problema, ¿no? Yo tengo una desesperación por buscar cosas que
que estén suficientemente estacionadas, porque yo no tengo material de mi vida de 40 años de nada, entonces no me pude traer ni lo que tenía en Argentina, o sea que tengo que correr detrás de las tapas que tengan por lo menos 15 años estacionadas en los lugares donde la venden, y no es fácil. Pero, por ejemplo, en la UDA yo ya decidí el Spruce Engelmann americano, suena muy, muy bien y es lo que busco, ¿no? Lo que encuentro, que la tapa responde a ese criterio de calidez que necesito. Bueno, escucho preguntas. Mientras enchufo el celular porque me estoy quedando sin batería. Ah, está Edgardo. Vos sabés que Edgardo me quedé. Hola, ¿cómo andás? Ahí está la manito para preguntarme, pero te voy a parar. A ver, aguantame un cachito. Me acordé de vos esta semana. Porque estábamos hablando del laúd y vos me hiciste una pregunta muy concreta, pero veníamos zumbando y yo te tiré como una parte. Y después me di cuenta de que no te tiré la otra. Que vos me preguntabas, bueno, ¿cuándo llegás a encontrar el punto en las tapas pensando en espesores, barras donde se ponen, cómo se ponen las barras? Y yo te tiré la primera parte, o sea, el dato teórico histórico. Vos tenés planos, gracias a Dios, muchos planos, donde los tipos te dicen, hicieron las mediciones y tenés los diferentes espesores de las tapas específicamente que se usa para eso. Pero después está el oficio. Entonces, a ver, yo no busco notas, pero hay notas. O sea, con toda esta explicación de la tapa del laúd, para que haya una diferencia de balance entre la parte grave y la parte aguda, algo de información concreta tengo que encontrar, porque si no, ¿para qué estoy haciendo todo eso? Hoy a la tarde, ayer a la tarde, terminé recién. ¿Recuerdas que tenía la tapita? La tapa ya con la que le mostré la tapa del laúd. Recién ayer terminé de regularlo del todo, porque pegué el puente y obviamente ahí empieza la verdad. Si no tenés el puente pegado, ¿cómo sabés que va a responder sin el puente puesto? Y lo bueno es que en el laúd el puente se pone antes. Entonces te queda la tapita suelta, el puentecito puesto, ya como va a tener que estar sonando, y vos la posibilidad de agarrarlo y tic, 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 y darle. Y le di, yo busqué, no encontraba lo que yo quería en el balance, no terminaba de encontrar un intervalo. Yo no quiero caer en la esquizofrenia de que tenga que dar una nota específica, porque me parece que no tiene sentido. Tal vez estoy equivocado. Yo siempre le digo, no me hagan caso, que no soy. Pero no, para mí no tiene sentido que la tapa te tenga que dar siempre una nota. Porque si uno dice, ¿para qué quiero esa nota? Si ya dijimos, tengo que tocar en 4.15, en 4.20, en 3.95, en 4.40, ¿para qué quiero una nota? Yo lo que busco es un intervalo. No me importa la nota que haya, pero yo quiero despegar del agudo al grave un espacio de sonido y que ese espacio de sonido sea significante. En este caso lo encontré hoy y era una tercera mayor, perfecta, estaba ahí, tic, 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 pero no me interesa que nota negra, pero tocaba la parte grave, aguda del puente, golpeaba la parte aguda del puente, tú, y golpeaba la grave, tercera mayor, justa. Y ahí me detuve. Eso es lo que yo buscaba en este instrumento. Me convenció, pero para eso despegué la barra viste que tenía 4 barritas chiquititas. Bueno, despegué la que pisaba el puente, la cambié. Por otra, le cambié el ángulo porque no estaba encontrando eso. Digo yo, tanto trabajo para que no haya una distancia interválica, que a mí me diga, tenés una frecuencia que está tomando una frecuencia en agudo y tengo otro ámbito de frecuencia en el grave. En este caso particular, lo logré de esa forma.
bastante más tranquilo porque tenía mucha información del original, de los espesores de tapa que Hoffman manejaba para este instrumento y dónde puso las barras y todo eso. Así todo tuve que cambiar la barra. ¿Sí? Entonces es un temón. Y algunos con las guitarras, algunos locos también se la agarran con las cajas, que la caja tiene que dar una nota y la tapa tiene que dar otra, cosas así, ¿viste? En definitiva, es como cada uno escribe su historia y busca una identidad en el instrumento, ¿no? Que el instrumento hable como uno quiere y que tenga el apellido de uno ese sonido. Y si es por un camino o por otro que es el que uno elige, y si al músico le gusta, y si tenés éxito y te compran, quiere decir que no está mal. Pero bueno, más o menos eso es lo que me ha dado vuelta en la cabeza toda la semana con la pregunta que me habías hecho. Pero subiste la mano, así que tenés otra pregunta. Meta. Hola. Bueno, la pregunta es la misma. No, la pregunta es la misma en cierta forma porque es referida a las guitarras románticas. La cuestión de espesores, justamente en función de ese sonido particular que tiene la guitarra romántica. Entonces, espesores sobre todo de tapa y de aros, me gustaría que hablara. Ah, ok. Un detalle también que me gustaría escuchar es la roseta de la romántica, ¿cómo la encarás? ¿Qué concepto tenés? No hay ya roseta tallada. O sea, otra de las novedades de la romántica es que aparece el agujero, por fin, libre. Roseta, No, pero yo digo la pongo. roseta decorativa, me Sí, refiero. sí, la de alrededor. Mira, yo no construí muchas guitarras románticas, no es en mi centro, digamos. La lutería es así, parte porque no te compran, entonces no haces. Y como te digo sinceramente, los últimos 2 años no paro de hacer laude. Me piden, qué sé yo, para decir una locura, 50 laudes contra una guitarra barroca. Que yo digo, pídame una guitarra barroca, me gusta la guitarra barroca. Para tocar y para construir, y para buscar el sonido, ese es mi instrumento que más quiero. Y la vihuela también, es muy linda la vihuela. Pero no paran de pedirme la UDE. Entonces me super especialicé en la UDE a la velocidad de los pedidos de acá, ¿no? Probablemente en otro lado del mundo esté más balanceado, pero acá el laúd en Estados Unidos es una bestia. Está el Blues Society of America, la asociación más grande del mundo en lutería, en laúd en general, más para intérpretes que para constructores. Bueno, pero rosetas del siglo XIX. A mí me gusta mucho la de empaste, con el empaste negro y la madreperla con forma de rombito y redondito, rombito y redondito. Soy gráfico. Sí, conozco, pero el empaste negro estás hablando de qué material. Bueno, eso es todo un tema. O sea, yo uso cola caliente con polvo de ébano. Pego con la gotita. Acá decir la gotita, bueno, por lo menos en la lutería antigua, así la gotita y te saltan acá en la yugular. Pero afirmo con algún tipo de pegamento las madres perla, tiqui, 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 y después inundo todo con la cola caliente, con polvo no acerrín, polvo más finito posible, para que no haga grano y para que suelte más tinte, ¿no? Y bien, anda bien. Porque después se remueve fácil. Se remueve. Otros usan, ¿cómo era que se llamaba esto? Goma arábiga. Nunca encontré eso, así que me dediqué a lo que tenía, con lo que tenía, digamos. Pero muchos dicen que funciona bastante bien también. Goma arábica con polvo de ébano.
por No, supuesto. nunca la vas a encontrar porque la goma arábica es la que usan las gaseosas. O sea, Coca-Cola se la compró toda. Ah, No, 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 no. En la industria gráfica, mi viejo era gráfico, siempre tuve en mi casa goma arábiga. La goma arábiga se consigue en la industria gráfica. probalo. En una de esas es más. Sí, porque la cuestión es que no sea algo invasivo para la tapa, que no contraiga mucho. Por eso yo, por ejemplo, como un bestia, utilicé Titebond. En Argentina siempre decimos Titebond, pero el Titebond, el pegamento, este, ¿no? Este los tengo que esconder en todas las fotos, a veces saco, lo apoyo porque lo uso para otras cosas, yo vivo haciendo cositas, ¿no? Dispositivos para hacer instrumentos, o muebles, o mesa de luz, me agarran para todo. Entonces te queda arriba y no tiene que aparecer en la imagen de un luthier de instrumento histórico esta botella porque te crucifican. De hecho me pasó, de saber con una foto, ¡pum!, me crucificaron, como 15 comentarios nocivos hacia mi persona. Pero muchacho, lo tenía ahí, pero no lo estaba usando. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, si usás Titebond con polvo de acerrín está espectacular, pero contrae, que es una cosa de loco. Entonces, cuidado con la tapa, ¿viste? Tanta cantidad de Titebond contrayendo. Primero que baja un montón, entonces te vuelve loco, tenés que volver a rellenar porque no te queda nunca. Es más duro, es más difícil de remover porque eso tenés que sobrelevarlo de la tapa, ¿no? Y después retirar. La cola caliente, la cola de animales, es lo mejor para mí, en general. Y acá tengo esta como intermedia, que este es un bombero para mí, me resuelve cuando tengo que estar, viste, los tingui tingui. Esta es una cola de pescado, pero en frío. Muchos la atacan, es de Stewmac. Para mí está espectacular esta cola. Tiene la misma característica de la cola animal, pero la podés usar en frío, la colocás como el tiro. Bueno, básicamente eso es lo de la roseta. En cuanto a las tapas, qué desafío, porque hace tanto que no hago romántica que no me acuerdo los espesores, pero básicamente yo los había achicado a lo que había en el plano. En el plano tenía los aros y el fondo eran de 3 milímetros y yo lo bajé a 2 milímetros con 2. Y a la guitarra de Arce la hice más fina todavía. A la guitarra de Arce le puse unos aros de 1,9, creo que era una guasada de finito, y le puse unas barritas verticales para aguantarlo. Y esa cosa sonaba. Esa fue la guitarra que le había contado en el primer que lo había agarrado un guitarrista, un concertista, después de la bestia que él tenía, guitarra moderna, digamos, y quedó enloquecido, porque era una guitarra que volaba. Espesores finos yo uso para eso. Ya tenés más barra, entonces podés bajar tapa. Y podés usar una tapa un poquito más rígida, por ejemplo, Sitka podría andar bien para ese tipo de tapa. No le pondría el Engelmann, el que yo estoy usando para la Bude, porque es muy blando. Pero bueno, más o menos en espesores, lo que pasa es que varía de acuerdo a la madera, que por lo menos en mi experiencia, ¿no? Según la madera que quiero, yo cuando tengo arce, siempre me animo a bajarle un poquitito más, porque se la aguanta. Y vibra lindo, o sea, cuando el arce es finito, yo a las duelas, estoy usando mucho arce para los laúdes, porque compré un camión de arce, entonces a todos les digo, ¿lo quiere de arce o de otra cosa?
Y la verdad que las duelitas de los últimos siempre le fui sacando y sacando y sacando un poquitito más. Quiero llegar al límite, ¿no? Y siempre responde. Entonces, yo creo, para no errarle, si hicieras una guitarra romántica de caoba, que a mí me gustó mucho, con una tapa de sprue europeo o Sitka, con la tapa de 2 milímetros o 1,9 y los aros de caoba de 2 milímetros o 2 milímetros, 3 tendría que andar lindo. Sí, solo una cuestión, un detalle con relación a, referido a esto, vale un poco para todos los instrumentos, pero para la romántica, históricamente, como vos dijiste, la cuerda de la tripa, que tiene una tensión sobre el instrumento mucho menor que el nylon o El que el nylon, sí. nilgut, o que Sí. el nilgut también. Y entonces, ¿cómo resolves eso de, bueno, tengo que hacer una tapa que es para un instrumento que históricamente es, pero van a usar Aquila? Bueno, a diferencia de una guitarra barroca, por ejemplo, lo que tenés a favor con esto es que tenés más barras, o sea, tenés bastante más reforzado la estructura de la tapa. O sea, y si vas a tener una guitarra romántica, evidentemente que el intérprete no va a cobrar, no le va a poner sintética de alta tensión. O sea, si le va a poner sintética, si va a poner nylon, va a tener que ponerle nylon de la más baja tensión posible, porque si no, ¿para qué compraste una guitarra romántica? Si le vas a poner una... entonces, no creo que... O sea, vos podés cambiar el material y mantener la tensión. ¿Me explico? O sea, podés comprar nylon ligero. La diferencia entre Nygut y tripa real no es muy grande. O sea, que no me asustaría a mí. Yo te pregunto porque yo uso los dos, conozco, Claro, pero para mí la tripa es mucho menor la tensión. la tensión, sí, pero ojo con no equivocarse con lo que es la tensión y con lo que es lo que te está transmitiendo como sonido la cuerda. Porque la tripa tiene un sonido cálido de por sí. Esa calidez le da esa sensación de que trabaja a menos tensión. Pero en realidad vos podés modificar la tensión, podés darle más tensión, porque vos podés entorchar más la cuerda. Yo hice cuerda de tripa durante 4 años y o sea, la fabriqué de cero, como el chico ¿cómo es que se llama? Tenen, que está vendiendo ahora como comercialmente. Pero yo no, yo lo hice porque tenía un gran dilema intelectual y cuando terminé de hacer un set de cuerdas que dije, bueno, esto está andando muy bien, dejé de construir. Pero me peleé bastante con eso. Y lo que sí veía es que si yo entorchaba, si había un margen de entorchado que yo podía jugar con ese margen de entorchado y darle más o menos tensión a la cuerda de tripa. La diferencia, sí, entre cuerda de tripa y nylon a la cuerda de nylon, yo sugeriría que se maneje con la menor tensión posible. La otra cuestión, a mí me pasó una vez por pedido del músico y yo le decía, esto no va a andar, no va a andar, que él quería la acción más alta. No era mi instrumento, era otro instrumento. Pero era una guitarra romántica. Me dice, bueno, subile la cejilla, ya tenía cejilla. Digo, esto no va a andar. Sumó tensión y se voló la tapa al carajo. arrancó el puente y para colmo con pines. Entonces los pines, al arrancar la tapa con los pines puestos,
5 pines rasgaron la tapa de punta a punta. Sí, están al límite. Hay que entenderlo, están al límite. Todo esto también está al límite. Los laúdes están al límite. La voladura de puente en los laúdes es tan común como tomar el desayuno a la mañana cuando cambia la estación de verano e invierno, porque seca, acá en Estados Unidos, ¿no? Seca tanto y así, de golpe, que la primera reacción de los laúdes para saludar al invierno es que se le vuele el puente por los aires. Famosa, famosa la anécdota en Córdoba de un también afamado colega de Laúdes y Archi Laúdes, que no vamos a dar el nombre, por supuesto, pero que en Córdoba fue muy famoso su Archi Laúd, que se levantó y se abrió por todos lados. Claro, el cambio tan brusco de humedades, ¿no es cierto? Y las tensiones, esto que vos decís. Acoto que es Germán Tenen, el colega, El que construye las cuerdas, sí, Germán que Tenen. está trabajando un nivel de cuerdas de la putísima madre. Realmente, a ver, me consta porque, digamos, no solamente músicos amigos, sino también en nuestro caso hemos consumido de su producto y la verdad que está bárbaro. Che, viejo, aténdeme, ya estamos a punto de que se nos corta la señal. Wow. Creo que amerita un cierre tuyo así, con fuego de artificio, con todo lo que Que vos. bailo algo, que Lo que quieras, pero hacemos tu cierre y yo saludo a todo el mundo y nos fuimos. Bueno, dale, dale. Bueno, la verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad porque lo disfruté muchísimo. Me agrada mucho compartir, me enseña mucho compartir, porque está bueno, o sea, cada pregunta que ustedes me hicieron me obliga a repensar, ¿no? E incluso algunas respuestas que he dado fueron respuestas tentativas, pero adentro de la, como me pasó con Edgardo y me pasó también con otro chico en la primera charla, que me quedé toda la semana engranando y saco otra conclusión durante la semana. Entonces, qué sé yo, ese creo que es lo maravilloso que tiene este oficio, que tiene esa como cosa técnica, pero que tiene, tiene tanto arte dinámico dando vuelta, y en este caso, en mis instrumentos, la historia que hay detrás, en cada proceso, esa cosa como alquímica, ¿no? Tenés que meterte en la cabeza del tipo que está construyendo un instrumento 400 o 500 años antes, es maravilloso. Entonces, la verdad que, bueno, lo disfruté mucho, disfruto mucho los procesos dinámicos, o sea, disfruto mucho las cosas que siempre tienen que estar cambiando. Y es muy loco que yo esté insertado en un espacio de la lutería que realmente no debería estar cambiando porque ya está todo hecho y dicho y sin embargo se mueve mucho más que todo lo otro. Porque en los instrumentos modernos está mucho más dicho todo y acá uno tiene que viajar a buscarlo. Entonces, eh, y encuentra resultados completamente diversos en la misma experiencia. Este tipo Lambert, Robert Lambert, era un tarado de telenovela. El tipo para cada conclusión que sacaba, había cuando yo le mostré en el libro los espesores, las tapas, todo eso, bueno, él diseñó es de la despedida, y sigo, él diseñó un dispositivo de barras para todos los laúdes renacentistas, digamos, como que hizo en uno solo todos los... Construyó 10 laúdes para llegar a esa conclusión. ¿Entienden? Los vendió, más vale que los vendió, pero en la cabeza de él hizo una serie de 10 laúdes iguales y a cada uno les modificaba algo. 10 laúdes. Eso es un viaje, ¿no? Que según cómo te lo tomás, podés quedar loco. Pero bueno. Miren.
El cuello, ¿se acuerdan del cuello de cisne? Acá está el cuello de cisne. Es una sola pieza de maple, de arce. Todavía le tengo que lijar un poquitito. Una belleza, Es un viaje, ¿eh? una belleza. Tremendo, tremendo. Atendeme, a 3 minutos de que se nos cierre el espacio, te cuento que rompiste el récord de todas las cortes hasta el momento de la diplomatura. Mariano Maese venía llevando adelante su prodigiosa doble charla sobre microfonía en instrumentos eléctricos, qué sé yo, que es otro maestro como vos. Pero bueno, acá tenemos al winner que hasta acá lleva 3 charlas. Tres charlas. Te mandamos un abrazo enorme, agradecido por tu generosidad y tu pasión, que es lo que compartimos todos nosotros acá, y muchos otros que no se pudieron enganchar por diferentes motivos, laburo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, capaz que nos encontramos con la charla de Chico Chacón, que todavía no está confirmada, pero bueno. Es muy probable, mandame esa información, sí que me interesa. Te la mucho. voy a mandar de una, y a su vez, si querés, invitar a todos los colegas del WhatsApp de aquella corte, para que Dale. se sumen, ¿no? Fantástico, fantástico. Che, abrazo grande, gracias por todo. Desde Argentina para todos, un abrazo enorme. Gracias, Daniel. Gracias, Bueno. Nacho, por grabar. Hasta pronto.